¿Te imaginas que el mismo principio que mantiene tu comida fresca envasada al vacío también nos ayuda a entender uno de los conceptos más importantes de la termodinámica? Hola, ¿qué tal mis entrópicos? Vamos a transformar el caos en claridad, una ecuación a la vez. Bienvenidos al capítulo 1 de esta serie de termodinámica dedicado a los conceptos básicos. Y para comenzar como corresponde, hoy vamos a trabajar un ejercicio práctico de nivel básico que nos va a servir como cimiento para todo lo que viene después. Así que prepárense, porque este primer ejercicio no es solo un cálculo, es la puerta de entrada a entender cómo se miden realmente las presiones en termodinámica. Hoy comenzaremos con un ejercicio muy sencillo pero clave. Nos va a permitir diferenciar entre presión manométrica y presión absoluta y entender por qué ese detalle cambia completamente la interpretación de un sistema. Ahora sí, encendamos los motores de la termodinámica. El enunciado dice así, escuchen con atención. Un vacuómetro conectado a un recipiente indica una presión de vacío de 30 kilopascales, en un lugar donde la presión barométrica es de 750 milímetros de mercurio. Determine la presión absoluta en el recipiente. Antes de ir a los números, pensemos en la figura. Imaginemos un tanque cerrado que contiene un gas a una presión menor que la atmosférica. El instrumento conectado es un vacuómetro, no un manómetro común. Esto es importante. Cuando un instrumento mide presiones por debajo de la presión atmosférica, estamos ante una presión manométrica negativa, a la que habitualmente llamamos presión de vacío. En cambio, cuando un manómetro mide presiones por encima de la atmosférica, hablamos de presión manométrica positiva. Ambas son presiones manométricas. La diferencia es el signo y el instrumento. Y lo que nos pide el ejercicio no es la presión que mide el instrumento, sino la presión absoluta real dentro del recipiente. Ahora sí, vamos con los datos del problema organizados con cuidado. La presión manométrica negativa indicada por el vacuómetro es de 30 kilopascales. La altura de la columna de mercurio del barómetro es de 750 milímetros. La densidad del mercurio es 13.590 kilogramos por metro cúbico. Y utilizamos la gravedad estándar, 9.81 metros por segundo al cuadrado. Como incógnita, el ejercicio nos pide determinar la presión absoluta dentro del recipiente expresada en kilopascales. Antes de resolver, establecemos las suposiciones que hacen válido el procedimiento. 1. La presión manométrica está referida a la presión atmosférica local. 2. La densidad del mercurio se considera constante. 3. El vacuómetro mide presión manométrica negativa, es decir, presión de vacío. 4. La altura barométrica puede usarse directamente como altura de columna en la ecuación hidrostática. Ahora vamos a hablar de las fórmulas que se van a utilizar en este problema. Son solo dos, pero hay que entenderlas bien. La primera es la relación entre presión absoluta, presión atmosférica y presión manométrica. En palabras, la presión absoluta se obtiene sumando algebraicamente la presión atmosférica y la presión manométrica. En este caso, como el instrumento es un vacuómetro, la presión manométrica es negativa, y por eso se resta. La segunda ecuación es la de columna hidrostática, que nos permite calcular la presión atmosférica local a partir de la altura de mercurio. Esa ecuación es densidad por gravedad por altura. Existe otra forma de convertir milímetros de mercurio directamente a kilopascales, pero en este ejercicio usaremos la ecuación hidrostática. Ahora vamos con el desarrollo paso a paso. Primero, convertimos la altura del mercurio a metros. Un metro tiene 1000 milímetros, por lo tanto, 750 milímetros equivalen a 0.75 metros. Ahora calculamos la presión atmosférica usando la ecuación de columna de fluido. Multiplicamos la densidad del mercurio, 13.590, por la gravedad, 9.81, y por la altura, 0.75. El resultado es una presión atmosférica de 99.988,425 pascales, lo que equivale a 99,988 kilopascales. Y finalmente calculamos la presión absoluta. La presión absoluta es igual a la presión atmosférica menos la presión de vacío indicada por el vacuómetro. Es decir, 99,988 kilopascales menos 30 kilopascales.
El resultado final es 69,988 kilopascales. Esa es la presión absoluta dentro del recipiente, una presión menor que la atmosférica porque estamos, efectivamente, ante un sistema en vacío parcial. Mientras resolvemos este ejercicio, queda claro algo importante. En termodinámica no basta con leer un instrumento. Hay que entender qué presión está midiendo y con respecto a qué. ¿Saben algo curioso? Mientras hago estos cálculos, pienso que sería genial tener un asistente que me ayudara a verificar estos números en tiempo real. Quizá algún día lo tenga, pero por ahora soy solo yo, mi calculadora y ustedes del otro lado de la pantalla. Y así, mis entrópicos, resolvimos nuestro primer ejercicio de termodinámica. Y recuerden, en este universo nada se destruye, todo se convierte, y el conocimiento también. Nos vemos en el próximo episodio donde seguiremos transformando el caos en claridad, una ecuación a la vez.